Nos ponemos en pie para comenzar el aula de formación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús. Muy bien, pues nada, nos sentamos. Hoy vamos a hablar de San Alberto Hurtado, un gran santo chileno. No sé si hay algún chileno aquí. No hay ningún chileno. Vale, pues entonces qué pena, porque nos podría ayudar a entender más el contexto. Hay grandes santos de distintas tierras, ¿no? O sea, si decimos San Juan Pablo II, el santo polaco, y en Polonia, yo que estuve en la JMJ de Polonia, en todas las iglesias había un cuadro de San Juan Pablo II, porque lo que es de nuestra tierra lo queremos muchísimo, ¿verdad? Pues San Alberto Hurtado es algo así en Chile, ¿no? Es un gran santo muy querido allí. Así que nada, vamos a aprender hoy de este gran santo. Su vida. Bueno, él nació en 1901, ahí en Chile. Nació en una familia cristiana, una familia sencilla, humilde, donde vivían en un fundo, que no sé muy bien lo que es, pero lo llaman fundo, ¿vale? Debe ser como pues una finca, un pueblo, una finca en un pueblo. Y entonces, a los 4 años, el pobre San Alberto murió su padre. Y entonces, en esa época en Chile, pues cuando moría el padre, ¿verdad?, la madre no trabajaba, entonces pues se quedaba muy ruinoso. Así que tuvieron que vender esa finca donde vivían y mudarse a la capital, porque estaban a las afueras, se mudaron a la capital a vivir de Santiago de Chile, acogidos por otros familiares suyos. Todo esto es importante porque San Alberto Hurtado va a vivir de chiquitín mucho la pobreza. Luego vais a verlo, ¿no? Porque entra becado en el seminario, no puede entrar cura cuando él quiere porque falta dinero, ¿no? Entonces, la pobreza en su vida es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando es mayor, uno de sus grandes apostolados fue el apostolado social, es decir, el ayudar en Chile, que había una situación entre ricos y pobres muy diferenciada, pues intentar igualarla de alguna forma, ¿no? Y entonces él, claro, al haber vivido pobremente, entendía perfectamente la pobreza, ¿no? Sabía hablar el diálogo con los pobres, ¿vale? Entonces, una infancia, pues a los 4 años se muere el padre, se queda huérfano y se mudan a la capital. Cuando ya están en la capital, él tiene suerte y consigue una beca para ir al colegio de San Ignacio, de la Compañía de Jesús, que había allí en Chile. Él entra ahí y ya desde chiquitín manifiesta deseos de vocación sacerdotal. Ya a los 15 años pide entrar en la Compañía de Jesús, ante lo cual le dan la negativa, le dicen que no puede, porque como su familia es pobre, tiene que cuidar a su familia para poder entrar, porque no puede gastar ese dinero, no puede mantenerse, entonces no puede entrar. Pero él sigue con deseos de esa vocación sacerdotal, así que él empieza a estudiar la universidad y se mete en leyes, en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Esto será muy importante para él más adelante, porque todo este apostolado social que él hizo fue muy importante, este gran estudio del derecho, porque le ayudó luego a poder fundar cosas, crear cosas, ¿no?, para intentar igualar, ¿no? O sea que claramente a veces la providencia se manifiesta de modos que no entendemos, ¿no? Y ese impedimento para entrar de cura cuando él quería, pues a lo mejor fue providente para que pudiese aprender todo ese conocimiento para después lanzarse a ese mundo. Y no solo aprender, sino que también cuando estaba ya metido en el mundo del derecho, en esa universidad, se metió a involucrar, ¿no?, en asociaciones y empezó a conocer gente importante de Chile a la que luego pudo, ¿verdad?, pues influenciar de alguna forma, ¿no?, al haberlos conocido desde joven. Bueno, pues a los 23 años ya por fin consigue entrar en el noviciado de la Compañía de Jesús. Ya acabada la carrera, él estudió Derecho, pero luego estuvo unos años trabajando y a la vez echaba una mano en una parroquia, en la Parroquia Virgen de Andacollo. Pero ya cuando por fin pudo ya liberarse de eso, ya pudo por fin entrar al seminario. Entonces entró en la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús, ya sabéis que son muy estrictos en su noviciado. Entonces, para ser cura,
En el seminario normal y corriente pues son 6 años hasta que eres cura. Aquí tardó 10 años, porque es un noviciado muy intenso donde les prepara muy bien. Entonces, hasta el año 33, es decir, a los 32 años, ya le ordenaron sacerdote, como 10 años de seminario. En todo ese seminario pasó por muchos lados de la Compañía de Jesús, ¿vale? Entonces, no os lo he dicho porque distintas universidades, distintos lugares, le ordenan de cura y, con buen criterio, le destinan a Chile y precisamente le destinan al colegio donde él había estudiado, al Colegio San Ignacio, a dar clases como profesor. Entonces, ahí podríamos decir como su primera tarea pastoral, con los jóvenes de profesor ahí en la universidad. ¿Qué es lo que empieza a ocurrir con él? Pues bueno, ya sabéis que muchos santos han tenido grandes carismas, que son dones que Dios les da para el servicio de la Iglesia. Pues San Alberto recibió un gran don con los jóvenes al principio. Y entonces, ¿qué ocurría? Que empezaba a arrastrar a masas de jóvenes, pero que no eran ya solo de su universidad, de sus clases, sino a otros jóvenes. Entonces empezó a crear ahí un movimiento en torno a él muy intenso, que todavía no tenía forma, ¿no? Era pues formación, charlas, acciones sociales, ¿no? Pero no había mucha forma. ¿Qué es lo que ocurrió en Chile? Pues que como empezaron a ver que tenía mucha influencia con los jóvenes, le metieron en la Acción Católica Juvenil, para que asesorase, para que apoyase, para que no diese ese criterio. Entonces, desde entonces ya la vida de San Alberto Untado ha estado muy relacionada con Acción Católica, ¿vale? Que esto es muy importante. ¿En qué sentido? Cuando vemos a santos que fundan cosas, muchos de ellos crean cosas nuevas, es decir, una congregación de religiosos, una congregación de religiosas, ¿no? San Alberto no creó nada nuevo, sino que lo que entendió era que los laicos eran los que tenían que llevar adelante toda la labor. Por eso yo creo que Acción Católica, que es laical, ¿verdad?, donde son los laicos los que llevan todo el peso y el cura simplemente es un conciliario, es decir, alguien que está ahí para ayudar a dirigir un poco la tarea, pero luego no hace nada, ¿no? Es como, pues eso, ¿no? Como aquí en los grupos de la parroquia, en la nuestra, ¿no? Que somos muy de el grupo, unos coordinadores y el cura pues ayuda, apoya, anima, pero si el grupo no tira adelante, eso no crece, ¿no? Pues algo así fue lo que San Alberto vivió en Acción Católica y entonces esto se le quedó grabado y dijo, no hay que crear nada, lo que hay que hacer es que los laicos asuman su responsabilidad en la Iglesia. Y por eso, a raíz de esto, de ir creciendo, ¿qué ocurrió? Pues que por fin fundó una cosa, el Hogar de Cristo, que es un edificio, ¿vale? No es una congregación, es el Hogar de Cristo. Lo fundó cuando él tenía 43 años, ¿eh? Después de 10 años ahí de esa pastoral juvenil, ya por fin da forma a algo. ¿Por qué lo crea? Porque ve que necesita algo físico, algo donde poder llevar a la gente que él llevaba, ¿no? O sea, su apostolado, para que os hagáis una idea, era a veces que él cogía una camioneta verde, que luego la vamos a ver en un vídeo, cogía una camioneta verde, se iba de un sitio a otro y se paraba, veía a un niño abandonado, súbete a mi camioneta. Seguía, otro niño, súbete. Entonces así iba recopilando a gente y pues le iba ayudando, porque él veía en los pobres a Cristo, era como una cosa muy importante para él. Por eso su acción social no hay que entenderla en un sentido político, ¿no? Como si dijésemos, ¿no?, una reivindicación frente al Estado, ¿no? Sino que lo que él veía es, oye, yo desde la condición que puedo voy a ayudar. Entonces me encuentro un pobre, te ayudo. Me encuentro a gente que pasa hambre, pues voy a hacer un comedor social. Me encuentro a gente que no tiene educación, pues voy a crear una escuela. Entonces esa fue su visión, ¿no?, la que él tuvo, pero apoyado en los laicos. Entonces, ¿qué ocurría? Que empezaba a haber pues unas comunidades de laicos muy fuertes, muy intensas, con este espíritu que San Alberto les infundía, que era ver a Cristo en los pobres. Y en esa época de Chile había muchos pobres, por lo tanto, era una labor necesaria. Si os acordáis, aquí también, en este aula de formación, hablamos un día de San Pedro Poveda. ¿Os acordáis de ese movimiento que hizo a favor de la mujer, ¿no? ¿Por qué fue necesario? Porque era un momento histórico donde eso era necesario y fue como profeta en su tiempo. Pues San Alberto Hurtado lo mismo, ¿no?
su vocación, su camino es en la Chile de su época, en el lugar donde él estaba. Entonces hizo lo que hacía falta en ese momento, ¿no? Ese hogar de Cristo, ¿no? Esa acción social. Entonces, en este hogar de Cristo, ¿qué ocurría? Pues de repente él tenía constantemente proyectos nuevos, ¿no? Una casa de acogida para niños, talleres de enseñanza, una hospedería donde metían más camas para que pudiese dormir más gente, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de cosas. Pero claro, a veces cuando uno habla de un gran santo que ha hecho muchas cosas de apostolado social, podemos pensar que reducía su vida a eso, y no era así, sino que él también, en los ratos que tenía, siempre quedaba con gente, en su despacho para tener dirección espiritual. Llevaba a muchos a los que él llamaba sus patroncitos, les apodaba de ese modo, ¿no? A aquellos que pues les ayudaba a crecer espiritualmente. Por eso esto está bien para ver el contraste, ¿no? Porque a veces los santos no son solamente por las cosas que han hecho, en cuanto a fundar cosas, labor social y tal, sino también porque tienen una vida interior que es la que impregna toda esa acción social. Entonces, San Alberto Hurtado tenía una gran vida interior con la cual contagiaba a otros a seguir el camino de Cristo a través de esa dirección espiritual, pero a la vez fomentando mucho esta acción social. Entonces su obra, así más grande, fue este hogar de Cristo, fue su trabajo en la acción social, en la acción católica, su trabajo en la acción sindical de Chile, donde también tuvo mucho peso, y su revista Mensaje. Esas fueron sus 4 grandes columnas de apostolado. ¿Qué ocurrió con su vida? Pues que a los 51 años le llegó un cáncer. Entonces no pudo ya seguir haciendo ese apostolado, ¿no? Un cáncer que creo que era de páncreas, que pues fulminante, ¿no? De estos que en un año el pobre falleció. Pero en este paso fulminante de esa última etapa de su vida, que pasó mucho tiempo en el hospital, cuentan de él que no dejaba de trabajar. Es decir, que él en la cama seguía citando a gente para hablar, seguía teniendo reuniones de estos diversos ámbitos de apostolado, ¿no? Es decir, alguien pues incansable, que lo hacía por Cristo claramente, porque cuando uno está así de enfermo, lo último que te apetece es trabajar, ¿no? Pero él entendía que esa era su misión en la tierra, ¿no? Y finalmente, pues eso, falleció en el año 52, con 51 años de vida. Cuando él fallece, hubo duelo nacional en Chile, para que veáis la importancia de su figura dentro de esa Chile. Es muy curioso, yo no sé decir datos, ¿no? Pero cuando se han aireado, ¿no? Datos de estos de abusos de la Iglesia o de lo que sea, ¿no? En Chile han saltado muchos casos, ¿no? Y yo no sé si son precisamente de esta misma época. Entonces es curioso a veces el contraste que un mismo país puede tener, ¿no? Un gran santo dando luz y a la vez mucha oscuridad en el mismo país espiritualmente hablando, ¿no? O en el clero por lo menos, ¿no? Entonces es curioso cómo fue esa luz que quizá al estar todo tan oscuro, pues la luz brilla más, ¿no? Entonces San Alberto fue una luz grande que Chile necesitó mucho en esa época. Y por eso ese duelo nacional, ¿no? Porque fue tan representativo. Le canonizaron en el año 94 San Juan Pablo II y Benedicto XVI le canonizó en el 2005. Y en esa homilía de canonización dijo Benedicto XVI esta frase. Dijo: el programa de vida de San Alberto Hurtado fue la síntesis del mandamiento de Cristo. Amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la vida un poco así resumida de San Alberto Hurtado, ¿vale? Bueno, porque este santo también es muy importante, porque, fijaos, la Compañía de Jesús, los jesuitas, ¿verdad?, como les conocemos, ha tenido grandes santos en la historia, pero los más recientes son San José María Rubio, del cual ya hablamos aquí, ¿verdad?, español, que falleció en el año 29. Entonces, el último santo canonizado de la Compañía de Jesús es San Alberto Hurtado.
porque falleció en el año 52. Es como el santo más antiguo, porque es verdad que luego el Papa Francisco ha canonizado a San Pedro Fabro, que es del año 1500, pero de los más recientes de nuestra época, San Alberto es el último santo, ¿vale? Bueno, esta es su vida. Yo siempre os traigo más cosas para conocer un poco más al santo. Ya conocemos, ¿verdad?, su vida. Entonces, yo ahora os quiero leer una cosa que me parece que es muy importante. Nosotros somos españoles, ¿no? O hemos vivido aquí, entonces no conocemos muy bien la realidad de Chile o de cómo era la Chile de la época de San Alberto. Pero tenemos un documento que es muy importante, el informe del padre Hurtado a Pío XII. Es decir, después de que le canonizasen, se descubrió este documento, que fue un informe que San Alberto mandó al papa de esa época, que era Pío XII, contándole cómo estaba Chile y pidiéndole ayuda en algún sentido. Entonces, os lo voy a leer porque tiene como 4 o 5 partes donde define cosas distintas. Y entonces yo creo que es muy indicativo de cómo es la Chile de esa época y a la vez qué ideas claras tenía San Alberto en esa época, ¿vale? Entonces, informe. Es tal cual lo que él escribió de su puño y letra. Con espíritu de filial confianza me permito someter a usted, al Santo Padre, algunas observaciones sobre la situación social de Chile, mi país de origen, animado por los llamados de usted a una acción inmediata que sea la obra de todos los hijos de la Iglesia. En mi opinión, el mayor peligro está en que parecemos no darnos cuenta del peligro. Creemos estar todavía en un país profundamente católico y se piensa que las agitaciones sociales son efecto del oro ruso únicamente y que la propaganda protestante no es sino el resultado del dólar americano. Los sacerdotes y aun los obispos no parecen darse bien cuenta de la inmensa tragedia que nos va a coger desprevenidos, ¿vale? Como preámbulo. Ahora habla de la situación social de Chile. Ante todo se nota una diversidad muy grande en las condiciones económicas y humanas. La aristocracia y la nueva plutocracia llevan una vida fácil. Sobre todo es propietaria del campo. El 50% del terreno agrícola es propiedad de menos de 1000 personas. El pueblo en general está en condiciones de un subproletario. Los ranchos en que vive son espantosos. Es muy frecuente encontrar un promedio de 8 personas en habitaciones de 9 metros cuadrados y a veces se encuentran hasta 7 personas en una habitación. En el campo, el régimen es casi feudal. Grandes fundos en los que trabajan obreros que en su mayor parte no tienen ninguna posibilidad de llegar a ser propietarios. Los salarios son muy bajos. La masa obrera de las ciudades profesa gran fidelidad al movimiento obrero, hoy desgraciadamente de inspiración marxista. No existe ni una sola organización de inspiración católica. El clero, aun los obispos, aparecen al pueblo como demasiado ligados con el capitalismo. Las actitudes sociales de los católicos parecen orientadas más bien a impedir el avance comunista que a desproletarizar las masas. De ningún modo se ve un esfuerzo para hacer pasar al terreno de las relaciones las enseñanzas de las encíclicas, y hasta en la exposición de esta doctrina se es demasiado prudente, a fin de no alinearse las clases dirigentes. Los jóvenes de la Acción Católica han tenido algunas actitudes sociales, pero han sido criticados por varios obispos y marcados como sospechosos de simpatizar con los comunistas. Los obispos son piadosos, preocupados del bien espiritual de las almas, pero la mayoría parece no darse cuenta de los reales movimientos de la masa. ¿Veis? Situación social. Yo creo que la describe súper fácil de entender, ¿no? Situación religiosa. Casi todos los chilenos son bautizados, pero su conocimiento y su práctica religiosa son muy pobres. Una pastoral colectiva de los obispos ha reconocido que debido al reducido número de sacerdotes, 4 millones de chilenos quedan fuera de la acción de la Iglesia,
siendo la población de 5 millones. De los 900.000 niños en edad escolar, 700.000 no reciben enseñanza religiosa en la escuela y la mayoría tampoco en su casa. La mitad de los matrimonios no han sido bendecidos por la Iglesia. La acción católica pierde terreno cada día y si no remedia, morirá pronto. Las causas de esta decadencia son sobre todo la falta de confianza otorgada a los católicos y el constante cambio de orientaciones. El clero es bueno, pero poco numeroso. No hay sino 900 sacerdotes chilenos y 800 extranjeros. Estos últimos años ha habido un promedio anual de 24 defunciones y solamente 14 ordenaciones en el clero secular. Si se viese a la Iglesia más lanzada a las soluciones de los problemas humanos, se podría esperar que hubiese más vocaciones, porque en realidad puedo atestiguar que la mayor parte de las vocaciones de estos últimos años han sido movidas por su responsabilidad social. ¿Veis? Situación religiosa. Situación política. Un elemento muy importante para juzgar el problema social chileno y el alejamiento de la Iglesia de la clase obrera ha sido la actitud política de los católicos. A consecuencia de la separación de la Iglesia del Estado, ha cesado la lucha religiosa. Casi al mismo tiempo comenzó una lucha social, causada por la toma de conciencia de las masas obreras. Ahora bien, los dirigentes del Partido Conservador quisieron a toda costa que su partido fuera todavía considerado como el único partido católico, y en ese sentido lograron tener el apoyo de muchos obispos y una porción considerable del clero. Y ya termina este informe diciendo algunos problemas urgentes, ¿no? Para lo cual escribe el informe, ¿no? Dice: me parece que el más grave problema es la pérdida de confianza en la jerarquía de parte de muchos. Le reprochan falta de comprensión del momento social y no se cree en su trabajo y dedicación por el proletariado. Para llegar mejor al pueblo, sería necesario facilitar la asistencia a la misa en los barrios populares. Sería también necesario hacer un llamado a la confianza de los laicos para que ellos realicen una acción social. Pues veis, este informe yo creo que es muy clarificador, ¿verdad? Porque aclara mucho el momento histórico donde San Alberto hizo su obra. Porque nos puede parecer, pues ya está, uno más que ha ayudado a los pobres, que ha hecho muchas cosas buenas. Pero claro, cuando uno ve el contexto social, dice, no era uno más, sino que fue alguien que hizo lo que los obispos no hacían en esa época, porque estaban a otras cosas, ¿no? Lo que se ve que los sacerdotes pues tampoco estaban muy atentos, pues él se lanzaba a la acción social y animando a los laicos, que era lo más importante, ¿vale? Bueno, esto de San Alberto Hurtado, de su informe a tal. Os he preparado hoy, luego os lo voy a enseñar, ¿vale? 2 vídeos, porque uno es un trocito de una homilía suya, porque tenemos la suerte que conservamos eso, porque hoy día ya todos nos grabamos, ¿verdad? Entonces ya es muy fácil de un santo del siglo XXI tener un vídeo, poder oír su voz, poder oír algo. Pero claro, de estos más antiguos cuesta, y entonces en la web de San Alberto Hurtado pues aparecen algunos fragmentos de su homilía, entonces os he rescatado uno para que sea él mismo con sus palabras también quien nos hable, que eso reconforta mucho oír al santo. Verle no, porque las imágenes que hay son malísimas, entonces no se le dejaba ver a él mucho. Pero antes de verlos, quiero hablaros de sus milagros, porque anima mucho ver los milagros que hacen los santos y así nos animamos nosotros a pedir milagros. Que ya os acordáis que el otro día vino aquí José Carlos y nos animó a encomendar a los santos. Entonces, ¿cuál fue el primer milagro de San Alberto? Hizo 2, ¿no? El de la beatificación y el de la canonización. El de la beatificación, pues bueno, se lo hizo a doña María Alicia Cabezas Urrutia. En internet lo encontráis, por si lo queréis ver el testimonio de esta mujer. Entonces, ¿qué le ocurrió a esta mujer? La cabeza. La pobre tuvo 3 hemorragias cerebrales masivas y 2 infartos cerebrales. Entonces, con una hemorragia masiva cerebral te mueres normalmente. Pues ella tuvo 3, ¿vale? De estas tiene la hemorragia, va al hospital en coma, llega al hospital en coma, la reanima, no sé qué, sana y vuelve. Así hasta 3 veces. Entonces, ¿qué ocurrió?
Pues que esta señora, desde el día en que le ocurrió la primera hemorragia, se empezó a encomendar a San Alberto Hurtado mucho, para que no le volviese a ocurrir, para que le conservase la salud y todo esto. Y cuando le dio la tercera, pues acudieron en peregrinación, porque era justo la fiesta de San Alberto Hurtado, acudió gente a peregrinar al santuario de San Alberto Hurtado, que luego os lo voy a enseñar. Y entonces en esa peregrinación multitudinaria pues se dijo, y hoy especialmente vamos a pedir por Doña María, que la pobre tiene esas hemorragias, nos pidió oraciones. ¿Y qué ocurrió? Que a raíz de ese día, de esa oración, sanó hasta el punto que es una persona normal y corriente, sin huella, sin secuelas de esas hemorragias, que lo lógico es que te maten, ¿no? Y curiosamente le tuvieron que abrir la cabeza años después para una cosa, y encontraron en su cerebro las huellas de los infartos cerebrales, partes muertas del cerebro. Y entonces científicamente, ¿no?, como que se demuestra que ha habido infartos, que ha habido hemorragias, y la mujer está como si nada hubiese pasado. Entonces eso es científicamente imposible, por lo tanto es un milagro, y esta mujer está normal y corriente viviendo. Entonces este fue el primero, el de Doña María. El segundo milagro, el de la canonización, pues fue Viviana Marcela, que era una mujer de 16 años, que tuvo un accidente automovilístico, y en ese accidente sufrió un daño neurológico calificado de irrecuperable por los médicos. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que la mujer tiene este accidente, ¿no? Le diagnostican esto, y entonces los padres, como buenos padres, ¿verdad?, que se agobian mucho de mira a mi hija lo que le está pasando y tal, pues el padre cogió y se fue al día siguiente al santuario de San Alberto Hurtado. Llegó antes de que abriesen, el pobre llegó como muy pronto y dijo, yo aquí me quedo porque yo le tengo que pedir a San Alberto por mi hija. Abrieron el santuario, rezó, en el mismo santuario hay un libro de visitas, ¿no? Entonces él firmó diciendo, le he pedido esto a San Alberto. Llegó al hospital y de repente su hija despertó de ese coma que tenía y de todo, como si de un sueño se tratase. ¿Qué tal? Ni una secuela, y se fue al poco a casa, como si nada hubiese pasado. Por lo tanto, pues milagro, porque era una cosa irrecuperable y como si nada hubiese pasado. Por eso ya veis que los milagros existen, así que hay que seguir pidiéndolos, ¿vale? Y entonces ahora os voy a poner los dos vídeos, ¿os parece? El del audio y el del santuario, que el santuario lo veréis, es impactante porque es un santuario, porque hay santos que les entierran simplemente en una iglesita y esto es un santuario propio, porque realmente el impacto social que él tuvo en esa sociedad fue muy importante. Entonces no sé si hay alguna duda antes de poneros ya los vídeos.